semanas estábamos sintiendo, mi esposa y yo, el revisar, ¿no? El revisar conceptos que son muy básicos en la vida del creyente y que aparecen de forma continua por toda la palabra de Dios, por las escrituras, ¿verdad? Porque no paramos, al igual estábamos hablando, no paramos nunca de seguir aprendiendo y no paramos nunca si mantenemos nuestra relación con Él, si estamos todos los días buscándole a Él, no paramos de ser transformados y renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, algo que tú escuchaste o aprendiste hace 3 años, si durante estos 3 años te has mantenido cerca de Él, ha habido un proceso que a veces te das cuenta, a veces no, pero que está sucediendo. Y es que Dios está transformando tu interior, tu ser interior, el hombre interior que dice Pablo en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando vuelves a escuchar algo que escuchaste 3 años, si has estado pasando por ese proceso de renovación en el que tú le buscas, en el que Él te habla, y lo que Él te dice tú lo haces, y lo que te dice que dejes lo dejas, y va siendo cambiado nuestro corazón tan humano, tan egoísta, ¿verdad? Lo que vuelves a escuchar pasado un tiempo ya no suena igual. Y la revelación que un tiempo atrás quizá no pudiste recibir porque el filtro de tu mente no permitía que entrase hasta tu conciencia, ahora puede que sí. ¿Ok? Hoy te quiero hablar de la gracia y la misericordia de Dios. Son unos temas inmensamente extensos, ¿verdad? La gracia y la misericordia de Dios están desde el principio, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis en la Biblia. ¿Por qué? Porque gracia y misericordia son dos... Se me fue la palabra. ¡Chan! Gracias. ¿Has dicho atributos? Gracias. En mi diccionario comparte. Son 2 atributos, es exactamente la palabra que estaba buscando. ¿Cuál era? Se me quedó con la más aquí. Esenciales de la persona de Dios. ¿Verdad? Dios en lo que Él es tiene muchos atributos, muchas, no solo capacidades, sino los atributos son esenciales de nosotros, ¿verdad? A ver, una persona que siempre anda plof, ¿verdad? Que siempre anda así por la vida, pues por desgracia uno de esos atributos quizás sea la tristeza, ¿verdad? Otra persona que es muy jovial, uno de sus atributos es la alegría, ¿verdad? El ser extrovertido, ¿verdad? Eso tiene que ver con las capacidades. La capacidad es lo que eres capaz de hacer, los atributos son lo que eres. Son 2 cosas diferentes, ¿vale? 2 atributos esenciales de la persona de Dios, de lo que Él es, son su gracia, es que Él es gracia y Él es misericordia. ¿Por qué te quiero hablar eso de hoy? Porque nuestra relación con Dios ¿cómo te lo digo? Depende mucho precisamente de su misericordia y de su gracia. Tenemos dependencia de esos 2 factores. Nosotros, digo siempre, nos relacionamos con Dios ¿por qué motivo? ¿O con qué medio? ¿A través de qué medio? ¿De la? No, de la Biblia no, cariño. ¿De la? 2 letras. De la fe. Nosotros nos relacionamos con Dios por medio de la fe. ¿Ok? Digo siempre, Dios se relaciona con nosotros por amor y nosotros deberíamos relacionarnos con Él igual. Pero hasta que llegamos ahí, que es bastante difícil, muchos dicen, no, yo amo al Señor. Ya. Por eso si Dios te dice, no hagas esto, tú vas y lo vuelves a hacer. Cuando tú amas a alguien de verdad, si esa persona te pide algo, aunque no estés de acuerdo, por amor a la persona lo haces. ¿Sí o no? ¿A qué me he equivocado? No. Eso lo sabemos esposos y esposas, ¿no? En el matrimonio a veces haces algo por la otra persona. Bueno, sí, hay algunos que todavía hacemos cosas simplemente para no escuchar. No. Para que no me griten más. No. ¿Verdad? Pero en el matrimonio, cuando realmente en un matrimonio ambos, aún con sus diferencias, se aman, muchas veces hacemos algo por nuestro cónyuge, ¿verdad? Aunque no lo veamos igual, aunque no lo consideremos igual, incluso no estemos de acuerdo por amor a la persona. Así debería ser nuestra relación con Dios. La mayoría de las veces, tristemente, no porque diga yo que tiene que ser así, porque no debería ser así, pero tristemente todavía es así.
sea, debería ser que hiciéramos las cosas con Él por amor, es decir, que le obedezcamos simplemente porque Él nos ha pedido que hagamos algo. Que obedezcamos las cosas que vamos entendiendo de aquí simplemente porque Él ha dicho que las hagamos. Es que encima, además, cuando las haces es que encima luego es mejor para ti. Pero nuestro ego ahí se levanta en contra, ¿no? Nuestra naturaleza caída todavía tiene reflejos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y queremos hacer todavía las cosas como antes, ¿no? Por eso, como tenemos esa lucha interna tan grande en la que nos cuesta tanto hacer las cosas a la manera de Dios y pensar como Él piensa, dependemos mucho de lo que Él es capaz de hacer por nosotros ante nuestra o al ver nuestra manera de vivir que todavía no es la que le gusta. Si el Dios el Padre, si el Creador del universo y el tuyo y el mío nos mirase directamente a la tierra, perdón, no sé ni de dónde me salió eso, nos mirase directamente a los ojos, ¿verdad? Sin vernos a través de Jesús, estaríamos todos muertos. Estamos todos continuamente pudiendo mantener nuestra relación con Él, número uno, por la obra que hizo de redención a través de nosotros, por amor a través de Jesús. Y número dos, por su misericordia y su gracia en nuestra vida. Ahora, el problema está en que Dios no quiere que nos quedemos simplemente viviendo como estoy diciendo. Es decir, ahí vamos a trompicones, intentando hacer las cosas de otra manera, es nuestra lucha interior, intentando entender qué es lo que Dios dice, intentando conocer nuestro corazón para hacer las cosas de la manera que a Él le gustaría y vivir una vida en santidad, ¿verdad? Y en esa lucha, nuestra carne todavía tiene demasiado papel, nuestro ego todavía tiene demasiada parte, ¿sí? Es por eso que no solo podemos seguir avanzando en nuestra vida y en nuestra relación con Dios porque nos mira a la cara por medio de Jesucristo, sino porque continuamente Dios está aplicando sobre nuestra vida misericordia. ¿Os acordáis de la definición que he dado yo a veces de misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Qué es aplicar misericordia? Muy bien. Misericordia es que cuando una persona aplica misericordia sobre ti, no te da lo que te mereces. Lo que me merezco. Y Dios nunca nos está dando lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, nos ve primero por amor a través de Jesús. Si no estuviera la sangre de Cristo sobre nosotros, la redención de Cristo sobre nosotros, al palo nos iba a caer. Tendríamos que estar haciendo, como en el Antiguo Testamento, continuamente sacrificios de redención, ¿verdad? Para que Dios nos viese a buenas. Pero gracias a Jesús eso no tenemos que seguir haciéndolo. Ahora, eso no significa que estemos perfectos ni que hagamos las cosas bien. Entonces, como metemos tanto la pata porque seguimos pensando a nuestra manera, de hacer las cosas a nuestra manera, Dios, en vez de darnos lo que nos merecemos, en vez de escarmentarnos y decirnos, pero qué bruto que eres, todavía estás así. ¡Qué cabezota eres! ¿Qué es lo que nos mereceríamos muchas veces nosotros? Mereceríamos muchas veces que Dios nos castigase y nos corrigiese. De verdad lo digo, ¿eh? Porque hacemos cosas que si nosotros mismos, entre nosotros los hermanos, nos enterásemos de lo que hacen otros, nos daríamos las manos a la cabeza. Pero ni nos falta, ni falta que nos hace saberlo. Porque cada quien ya tiene, ¿verdad?, su relación con Dios para pulir todo lo que tiene mal. Pero hablando de Dios, su misericordia, es decir, que no nos dé lo que nos merecemos, sigue siendo aplicada sobre nuestros días todos los días, sobre nuestra vida todos los días, porque si no, bien mereceríamos que Dios nos dijese, de verdad, pescozón. Yo muchas veces lo pienso, cuando me doy cuenta de cosas de errores que cometo, que lo he cometido por enésima vez, yo no sé, señor, cómo uno viaja y me da un pescozón así, pero así bien dado, con toda la mano. ¿Verdad?
porque sé que estoy haciendo algo mal y ese error además le ofende. Muchas veces quizá incluso no sea pecado, pero es una forma carnal de actuar y de vivir. ¿Sí? Ahora, ¿su misericordia está sobre nosotros todos los días? Sí, sí, lo acabamos de cantar. Su misericordia está sobre nosotros todos los días, es decir, nunca Dios nos paga por lo que nos mereceríamos. Ni por lo que hemos hecho, ni por lo que hemos vivido, ni aún por lo que hacemos. La misericordia de Dios se transmite a nosotros continuamente gracias a la obra redentora de Jesucristo en nuestra vida. Es decir, la obra de Cristo no es solamente una obra instantánea. Tú recibes la salvación y ya está. No. Os he dicho muchas veces que la salvación es algo inmenso, ¿verdad? Y tiene muchos planos. Y uno de ellos es la continua misericordia que es aplicada sobre nosotros a causa de que sobre nosotros está la sangre de Cristo. Y Dios nos ve a través de ella, el Padre nos ve a través de ella. Si no fuese así, no sería puesta su misericordia sobre nosotros. No sé si me explico. Es decir, la salvación no fue lo que pasó una vez. Estamos continuamente, por decirlo de cierta manera, estamos continuamente siendo salvados. Su obra está sobre nosotros continuamente. Su misericordia está sobre nosotros continuamente. Ahora, ¿esa es la manera en que Dios quiere que vivamos? No. La misericordia tapa fallos. ¿Vale? La misericordia tapa fallos. La misericordia está directamente vinculada con el perdón. ¿Sí? En la Biblia, en la palabra de Dios, ves continuamente ejemplos de Dios aplicando misericordia a su pueblo una y otra vez. E incluso Dios diciéndole, ¿no?, en los peores momentos, vea, al final del Antiguo Testamento, cuando Israel ya pasaba de su Dios y de su Creador, 1000. Y yo diciéndole, mira, advirtiéndoles, lo habéis leído en el Antiguo Testamento, advirtiéndoles, mira, que va a pasar esto. O sea, si tú sigues por ahí, yo voy a levantar, ¿verdad?, mis manos, mi protección es sobre ti, porque eres tú, que eres duro de corazón y que quieres seguir por ahí. Y yo te estoy diciendo que por ahí no vayas, que me busques a mí y que permanezcas a mi lado. Si no, si sigues tomando tu camino, te apañarás. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Dios bien podría decirnos a nosotros hoy lo mismo, pero nosotros ya tenemos a Cristo, que en el Antiguo Testamento no estaba. Tuvieron que esperar, ¿verdad?, a la redención completa, que Cristo viniese y se encarnase en María para poder luego Israel echar mano de la obra de Jesucristo. Y no todos lo harán, no todos los israelitas lo harán. Pero esa es la verdad. Seguimos día a día echando mano de la misericordia de Dios. Pero te vuelvo a decir, la misericordia solo tapa los fallos que tú tienes. La misericordia no te levanta por encima del nivel de vida en el que tú vives. ¿Ok? ¿Me explico? Si esta fuera una línea de tiempo, una línea de nuestra forma de ser, y ¡buah!, metemos la pata. Y ¡buah!, metemos la pata. Y nos pasa no sé qué. Y que parece que vamos a morir. Y ahora nos pasa no sé cuánto. La misericordia de Dios es la que viene y esas líneas las levanta. ¿Sí? Él es el que, o si lo quiero de otra manera, es el que llena de tierrita, ¿verdad? Y lo deja todo bien aplanado otra vez para que tu camino pueda seguir plano. Dios es el que te levanta, el que te consuela, el que trae anhelo a tu corazón. ¿Cómo? Por medio de su misericordia. ¿Sí? Es decir, la misericordia te restaura de los fallos, de los golpes, de las caídas, ¿sí? ¿Ok? Cuando Israel va por el desierto, Dios aplica continuamente misericordia a un pueblo que por su dura cabeza había llegado a estar siglos bajo la esclavitud del pueblo egipcio. Dios le dice a Israel, un montón de siglos atrás,
quédate en tu tierra, esta es la tierra que yo te voy a dar. Eso lo dice Abraham. Quédate en esta tierra, multiplícate, quédate aquí, y aunque vengan momentos duros, yo me voy a encargar de ti, pero viene un tiempo de hambre y de sequía. Israel, en vez de levantar su rostro y hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? O simplemente ayúdanos, ellos cogen sus mochilas, se levantan el campamento y se van a buscar allí donde haya comida. Y se van a Egipto. Se van a Egipto. Pero los egipcios no son tontos. Me viene un montón de gente pidiéndome comer. Sí, toma. Oye, de paso, te lo doy si me pagas. Y cuando se quedaron sin dinero, ¿qué? Pues te lo doy, te doy grano y comida si trabajas para mí. ¿Verdad? Y como seguían dependiendo de ellos, al final le dijeron, no, ahora vas a tener, por lo que antes te daba y tienes que trabajar una semana, ahora vas a trabajar 3. No, ¿cómo eres? Eso es lo que es si no trabajas en tu tierra. Venga, vale. Y luego, ahora vas a trabajar un mes, ya trabajas ya 3 y ahora trabajas por la cara. Y acabas siendo esclavo. Eso fue lo que a Israel le pasó. Dios, en su misericordia, llega el momento en que Israel, después de estar ya incluso varias generaciones siendo esclavos de Egipto, Israel se acuerda de su Dios y clama al cielo. ¿Esa es la gloria de Dios manifestada? No. Esa es la misericordia de Dios siendo manifestada. O sea, después de haber hecho lo que Israel hizo bien, podía haberle dicho a Dios, pues ahora te jorobas. ¿No? ¿No somos así nosotros a veces? Eres tú el que se ha metido ahí. Tú te has metido ahí. Yo te dije que no te fueras de tu lugar. Tú te has metido ahí. Y tú te has dejado que te manejen esos que no me adoran a mí, que no están conmigo. Tú te has metido debajo de su techo. Pues apáñate. Bien podría decirlo Dios, no. Bien podría. Como nosotros así somos muchas veces. Y no deberíamos tampoco. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a devolver bien por mal. Si alguien hizo algo malo, en vez de decirle, pues ahora ya está esto. Tenemos que devolver bien. Es una manifestación más de la misericordia de Dios. ¿Qué hace Dios ante el clamor de Israel? Mover su mano e enviar un libertador que se llama Moisés. Los saca, como todos saben, con milagros, señales, con las plagas, los saca de allí y les dice, ¡hala! De vuelta, ¿a dónde? A donde yo te dije que tenías que estar. ¿No es eso lo que yo le dije? Yo no hice otra cosa. Tú te has bajado ahí, ¿qué voy a hacer yo ahora? Llevarte de vuelta al sitio. Eso es en resumen lo que pasa en la generación de Moisés. ¡Hala! De vuelta. ¿Cuánto se tardaba en ir de un sitio al otro? Días. Aproximadamente 40 días. Aproximadamente 40 días, un grupo grande. Una persona podía tardar menos. Una persona individual podía llegar en 2 semanas desde Egipto a Israel, ni siquiera en coche, a caballo, ¿verdad? Andando, 2 semanas. Pero como eran muchos, tardaron más, tardaron 40 días en atravesar el desierto del norte de Sinaí, ¿verdad? Desde Egipto hasta llegar a la frontera de su tierra. Y allí le dice Dios, ¡tachán! Ya hemos llegado. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¡No! ¡Otra vez! ¡Qué gigante! ¡Que sí! ¡Que podía! Claro, están los que tú dejaste que se metieran porque tú te fuiste. Y esos no son tontos. Ellos son más listos que tú. Porque tú te has ido de ahí y esos han venido de fuera y han dicho, ¡joder, qué quiero tan buena! Pues sí, de vez en cuando habrá temporadas malas de sequía o de escasez, pero vale la pena quedarse aquí. O sea, otros cogen, atención, muchas veces otros se quedan la bendición que tú, ¿verdad?, rechazas. A veces dándote cuenta, a veces sin darte cuenta. A cada quien hay que agarrar lo que toque, ¿verdad? Pero, aún así Dios en su misericordia te puede devolver aquello que había previsto para ti, pero ya no va a ser igual. Va a ser más difícil. Tú lo tenías ahí delante y no lo quisiste coger o lo rechazaste. O trabajaba en contra de aquello que te está diciendo en tu interior, nada, así no. ¿Verdad? Ahí está nuestra carne y nuestro ego ahí diciendo, no, pero no. Que se jorobe con lo que me ha hecho, ¿verdad? E Israel se mete, por su corazón se mete en una jornada en la que Dios dice, te voy a tener andando, ahora por cabezota, te voy a tener 1 año por día que has tardado en llegar aquí.
por eso tardan 40 años. Es muy triste ver cómo a veces, cómo somos nosotros, ¿no?, los responsables muchas veces de las situaciones, la mayoría de las veces, que Dios no quiere para nosotros. Vamos a ver. Dios quería que Israel se pasase 40 años en el desierto. No. Dios no quería eso. Es más, ¿y durante los 40 días estuvo Dios con Israel, sí o no? Sí. ¿Les faltó de comer? No. ¿Les faltó de beber? No. Es más, en esos días vivieron milagros impresionantes. Milagros impresionantes pasaron. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque nosotros, por desgracia, muchas veces vivimos igual. Muchos creyentes creen que los milagros de Dios es lo mejor que pueden vivir. Y no es cierto. ¿En qué momentos vemos manifestados los milagros de Dios sobre la vida de las personas? Cuando las personas están hechas polvo y destrozadas. ¿Ok? Los milagros no los ves tú en la vida de personas que están en una relación muy profunda en su vida con Dios. Ellos no los viven los milagros, ellos los hacen. ¿Ok? Aquellos que tienen una relación muy personal y muy profunda con Dios intentan agradar a Dios en todo lo que hacen en su vida y empiezan a vivir en lo que te voy a explicar después, que es la gracia de Dios. Ellos no reciben milagros, ellos los hacen. Y nosotros muchas veces creemos que es maravilloso ver los milagros de Dios en nuestra vida. Los milagros de Dios solo tapan nuestros errores. ¿Qué quiero decir esto? ¿Que no tenemos que pedir milagros? No, yo no estoy diciendo esto. Te estoy diciendo cuál es el uso del poder de Dios manifestado en un milagro. Pocos milagros vas a ver tú en tu vida a nivel, por ejemplo, físico, si estás completamente sano y vives en la sanidad de Dios. ¿Aquí quieres un milagro? ¿Está bien? Pocos milagros vas a tener tú que necesitar, ¿verdad?, económicos o financieros en tu vida si vives en la prosperidad de Dios. ¿Para qué quieres un milagro de Dios? Si estás bien, todo te va bien, estás manejando bien y eres correcto, ¿verdad? Y conoces lo que Dios establece en lo económico, tu estudio, tu ofrenda, trabajas correctamente, eres una persona responsable con tus superiores en tu trabajo. ¿Qué necesitas tú pedirle a Dios un milagro si te lo tienes todo pagado? ¿Quién necesita un milagro económico? Aquel que está en problemas financieros. ¿Te explico? Y nosotros, Señor, dame. Mira, si en un área de tu vida las cosas están yendo bien, tú mismo no le vas a pedir a Dios un milagro en eso. ¿Cuándo reclamó Israel un milagro? Cuando estaba teniendo problemas. Y Dios mismo manifestó su poder haciendo milagros cuando Israel estaba en problemas. ¿Cuándo abrió Dios las aguas? Cuando tuvieron que cruzar el Mar Rojo para ir a su tierra, pero cuando estaban ahí no tuvieron que abrirse ningunos mares, estaban en su tierra. ¿Cierto? ¿Sabes cuándo se cortó un agua por segunda vez en la Biblia? Hay otra ocasión en la que se paran las aguas. ¿Sabes cuándo? Mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Israel, por medio de David, trae el arca a Jerusalén, porque el arca siempre tenía que estar en Jerusalén, pero por errores y bobadas que hacía Israel, el arca acabó fuera de Jerusalén. Es decir, no, otra vez cometió un error Israel. Y cuando la traían de donde estaban, unas tierras lejanas, otra vez a Jerusalén, que era el lugar, en el templo de Jerusalén, donde tenía que residir el arca, les tocaba en el camino cruzar el río Jordán, que en ese momento dice la Biblia era un río que estaba, en ese momento, en esa temporada, caudaloso. Y Dios volvió a cortar las aguas del río Jordán. No era un mar, pero era un río. Como se llega al túnel y de repente hace un río, y se para. Y tú te quedas así como, pues no. Y cruzas y luego otra vez. Impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez Dios tenía que mover su mano de misericordia sobre Israel por hacer las cosas mal.
Entonces, te quiero decir, si tú estás viviendo y necesitando un milagro de Dios, está bien, pídelo. Lo que estoy intentando decir es, tienes que darte cuenta que estás viviendo en un periodo de misericordia en tu relación con Dios. Y Dios no quiere que vivas continuamente así. ¿Ok? Dios quiere que vivas en el poder de su gracia. En el poder de su gracia. Entonces muchas veces confundimos los términos, ¿no? Se nos mezclan los términos. Es curioso como a veces somos capaces, conozco creyentes y no pocos, que quieren, por ejemplo, no hablando de ellos, ¿no? Por ejemplo, quieren que sus hijos les vaya bien, que sus hijos vayan a un buen colegio, a una buena universidad en el futuro, ¿no? Que tengan un buen trabajo y desean el bien para sus hijos y que les vaya bien. Y ellos, por el contrario, son capaces de creer que Dios les puede prosperar. Lo he visto así, ¿eh? Así. Es decir, yo mismo, es como lo que acabamos de hacer orando, yo mismo puedo creer que si yo oro, alguien, si yo creo con fe, que es lo que está establecido, alguien va a sanar porque yo voy a orar por esa persona. Pero luego me toca a mí aplicarlo a mí, me patina el embrague como al coche. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Se apodera la duda de nosotros. Lo preocupante es que la Biblia dice que aquellos que... Eso es tener doble pensamiento. Es decir, yo creo para otros, pero para mí... Porque empiezo a darle vueltas y no sé qué. Y a veces algunos al contrario. Los menos, hay menos, pero al contrario. Hay creyentes que creen lo que Dios quiere para ellos, pero cuando tienen que orar o declararlo sobre otros, empiezan como, pero esa persona está así, y está así, y no sé qué, y no sé cuánto, por H y por B. Y no lo creen para otro. Esa es la otra versión, la otra cara de la moneda, ¿no? Eso se llama tener doble pensamiento, doble ánimo. Dice la Biblia que las personas así, al final, no consiguen nunca nada en la vida. Si creemos, tenemos que creer. Si creemos que Dios nos puede prosperar, no puedes luego pedirle a Dios que simplemente te saque del atolladero. En tu mente tiene que estar el hecho de que Dios te quiere prosperar y creer en que Dios te va a prosperar. Si para ti o para otra persona crees que Dios puede resolver ese problema físico que tienes, entonces luego a la hora de la verdad, a la aplicación de esa verdad, tienes que creer, y es más, tienes que creer que Dios no solo te quiere sanar, que Dios te quiere mantener sano. Si no, no lo vas a conseguir. Porque ¿sabes qué? Dios o aplica misericordia o aplica gracia. O vives en la misericordia de Dios o vives en la gracia de Dios. Eso es lo que te quería explicar. Entonces los creyentes muchas veces llegamos a creer y a entender que Dios quiere prosperarnos, y Dios quiere sanarnos, y que Dios quiere liberarnos y vivir de esa manera. Porque está escrito que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero en nuestro día a día nos las pasamos simplemente viendo delante de nosotros la necesidad puntual que tenemos e intentando llenar el bache ese. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces nunca podemos conseguir saltar al otro lado. Si tú quieres vivir una vida, por ejemplo, en lo próspero, tranquila, quieres vivir una vida tranquila, sin que nada le falte a tu casa ni te falte a ti, tienes que creer que eso va a pasar. Y eso es lo que tú tienes que orar. Eso es lo que tú tienes que orar. Claro, luego te levantas y dices, pues si no me llego a pagar. Y tú vas a decir, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar. Señor, a ver qué hacemos con esto, pero yo quiero vivir de aquella manera. Tu enfoque tiene que ser vivir en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si empiezas a enfocarte y vivir en la gracia de Dios, tus decisiones van a cambiar arreglo a a lo que tienes que hacer para vivir de esa manera. Si una persona
una persona que vive vagabundeando en la calle, quiere dejar de vivir así y no se conforma a la vida que tiene, tendrá que tomar ciertas decisiones para salir del hoyo en el que está. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Si su objetivo simplemente es voy a ver dónde saco algo para comer ahora y esta noche a ver dónde duermo, su día va a seguir siendo ese. Voy a ver cómo puedo comer, voy a ver dónde puedo dormir, voy a ver otro día, voy a ver dónde como y de dónde saco. Pero si la persona dice estoy harto de esto, voy a hacer lo que tenga que hacer, que ya va a tocar meter todo su esfuerzo, por ejemplo, en buscar un trabajo, en hablar con ciertas personas, en ir a ciertos lugares, asuntos, porque quiere salir de eso. ¿Sí me explico? A nosotros nos pasa igual. Los creyentes muchas veces nos acostumbramos a vivir la misericordia de Dios porque la misericordia de Dios en el fondo es muy chuli, es muy guay. ¿Por qué? Porque llena todos los errores que cometemos en nuestro día a día. ¿Sí? Su misericordia tapa todas nuestras necesidades y nuestros errores, pero solo seguimos viviendo ahí. Y de repente nos acostumbramos tanto a que esa sea nuestra relación con Dios que cuando viene otro problema, otro bache, hasta nos creemos que es la voluntad de Dios que eso exista. ¡Ay! ¿Verdad? O sea, nos vamos acostumbrando a vivir de esa manera. Entonces, cuando viene un problema, como Dios tapa todos los problemas, entonces ese problema también va a ser la voluntad de Dios. Que yo lo viva. Es algo que Dios, ¿verdad? Que Dios sabe, que Dios permite. ¿Por qué? Porque sé que si ahora le pido que lo tape, lo va a tapar, de alguna manera o de otra. Seguimos viviendo en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene que ser algo puntual en nuestras vidas. Israel, Dios no quería para su pueblo, para Israel, que viviesen continuamente en su misericordia. Dios quería que estuvieran en una tierra donde fluía leche y miel y que fueran felices ahí. Y Dios ni necesitaba un templo para morar en él, para que los hombres se encontraran con él. Dios quería hablar cara a cara con cada una de las personas. Ese era el pensamiento de Dios. Pero todo se va trastocando por el corazón del hombre. Y nosotros tristemente nos comportamos muchas veces igual. Era la misericordia de Dios manifestada el maná y el agua de la roca en el desierto, en los 40 años. Era la misericordia de Dios que la ropa ni se les envejecía. Eso es la misericordia de Dios manifestada. Y cuando tú lo ves, en el fondo no, ahora qué guay, ¿no? Impresionante lo que Dios hace. ¿Verdad? Dios en su increíble misericordia sobre nosotros nos ayuda en ese problema, tapa ese error y ¿qué hacemos nosotros? Seguir igual hasta el próximo error. ¿Ok? La misericordia de Dios es buena, es buenísima, pero eso no es lo que Dios quiere aplicar sobre tu vida. Dios quiere aplicar su gracia sobre tu vida, su gracia. ¿Qué es gracia? Lo que hemos dicho muchas veces, que te dé, ¿verdad? Que alguien te dé lo que no te mereces. Tú y yo no nos merecemos nada del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. He dicho correctamente, no nos merecemos. Por merecimiento no nos merecemos nada. Ni aún aquellos que se crean que son muy buenos y que hacen las cosas muy bien, ni tú, ni yo, ni ninguno, por bien que sea, se merece nada de parte de Dios. No nos lo merecemos. ¿Sabes por qué? Porque aunque nos cueste reconocerlo, si no fuera por la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, todos los días pecamos de palabra, de obra o de pensamiento. Y tendría que caer el juicio de Dios sobre nuestra vida todos los días. Oh, es que se peca y hace unas cosas muy feas. Oh, qué corazón tan feo tiene esa persona. Sí, pero tú y yo cometemos errores de otra índole y pecamos en otras cosas que nos parecen pecadillos. No son como lo que hizo Pedro, ¿verdad? Todo pecado es igual. Todo pecado es igual. Incluso el que no se ejecuta, sino el que solo se piensa. Lo dijo Jesús. Así que somos todos iguales delante de Dios y todos, sobre todo nosotros, es aplicada su misericordia. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir como hizo María. ¿Qué hizo María?
¿Cuántos maridos había tenido María? 5, 6, 7. Y el hombre con el que estaba tampoco estaba casado con él. Sí. ¿Ok? Tampoco estaba casado con él. Había tenido 6 esposos diferentes, se andaba acostando con cualquiera, y el hombre que estaba a su lado ni siquiera estaba casado con ella, estaba en fornicación. ¿Y qué hace Jesús? Según la ley, todos aquellos, ¿verdad?, fariseos y maestros de la ley la podían apedrear hasta matarla. Todavía se ven algunas cosas raras por ahí, por algunas regiones de África y de Asia, ¿no? Que apedrean a las mujeres, sus bajos están, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Venga, el que esté bien, que tire la primera piedra, el que no peque como ella. No, pero es que lo de ella se ve más. Ah, claro, todos pecando, pero los otros son pecadillos, se pueden justificar, no es lo mismo, pero ella, menuda porra. Lo de ella se ve mucho. Ah, claro, lo de ella se ve mucho, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie se atreve. Jesús aplica misericordia sobre ella, y ¿qué le dice? ¿Perdón? Ok, Jesús le perdona, le dice, levántate, le dice, anda, ve, y ya está. Anda, levántate, ven, no pasa nada. No, Jesús le dice, anda, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque si sigo pecando, dentro de 2 semanas te voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que dar la cara por ti otra vez en la próxima esquina. O dentro de 3 meses te van a encontrar en la cama con otro hombre que no es el tuyo, te van a querer matar y me va a tocar encontrarme contigo y volver a dar la cara por ti, y lo haré. Pero deja de hacer lo que haces y empieza a vivir de una manera diferente. Una cosa es misericordia, la otra es gracia. ¿Vale? Y nosotros hacemos muchas veces lo mismo. Potopón. Guantá que nos vamos, cada quien la llame como quiera, ¿verdad? ¿Viene la misericordia de Dios sobre nuestra vida? Sí. Nos ayuda, nos perdona, nos levanta, nos saca del problema, y nosotros seguimos viviendo, hablando y actuando de la misma manera. Pues bueno, otra vez el socavón está a la vuelta de la esquina. Dios te va a volver a perdonar y ayudar cuando te la pegues. Sí, es que es demasiado bueno. Pero Él no quiere que vivas así. ¿Ok? Él no quiere que sigas viviendo así. Entonces tenemos que meditar, como dice la palabra, tenemos que meditar en nuestros caminos. ¿Qué hago yo? ¿Verdad? Pidiéndole al Señor que me sane de una enfermedad que tengo o de algo que he hecho que ha traído un perjuicio para mi cuerpo, y luego sigo viviendo igual de mal. O sea, si yo tengo triglicéridos y el colesterol alto, y a causa de eso me da un paro cardíaco, una embolia, un trombo, lo que sea, ¿Dios es capaz de sanarme? Sí, directamente o tocando las manos y dirigiendo las manos de los médicos. Salgo del problema, pero yo luego me sigo poniendo morado, chorrillo y me parece igual. El siguiente trombo, el siguiente problema está a la vuelta de la esquina. ¿Sí o no? Eso es misericordia. Gracias que tú digas un danacol todos los días. ¿Ok? Gracias es que tú digas, Señor, ayúdame, número 1, a tener pasta, porque me hagas la danacol a 50 euros al mes. 1. Ojo, y tú pides. 2, otros 50, o sea, ya son 100, Señor, para ir al gimnasio todos los días. ¿Y Dios te lo va a dar? Sí. Si te da una cosa, te va a dar la otra, pero tú estás estableciendo ahora un camino diferente, basado en, yo voy a creer, Señor, que tú me vas a mantener sano. Yo voy a hacer mi parte, y es no cometer los errores que cometo para caer en eso. Ahora, llámale a tu situación como le tengas que llamar. ¿Vale? Llámale a tu situación como tú quieras. Pero es lo mismo. Y los creyentes seguimos queriendo disfrutar de una vida de misericordia de Dios. ¡No! Dios quiere llenarte de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, llenarte de eso. ¿Te has quedado que Dios no dice, quiero llenarte de libertad, sanidad, ¿verdad? ¿Por qué no habla de esas cosas, Dios?
¿Por qué no habla Dios de eso? ¿Por qué el fruto del Espíritu no es sanidad? ¿Por qué el fruto del Espíritu no es salud, no es libertad? Porque eso forma parte del principio de la misericordia de Dios. ¿Ok? Yo estoy llenando de todas esas otras cosas que llevan nuestra vida a un plano mucho más alto. ¿Ok? A un plano donde nuestra relación con Él y con las personas es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces yo te quiero animar a que medites lo que te acabo de decir durante estas semanas. A los que tengáis Facebook de la iglesia, esto lo voy a poner esta semana en el Facebook. ¿Vale? Para que puedan volver a leerlo si quieres. ¿Vale? Los que no tengáis Facebook, los que tengáis Facebook y no me tengáis a mí ni a la iglesia, que es la página de la iglesia que la estoy administrando yo, me pides. ¿Ok? Porque es completamente necesario que algo que es en realidad tan básico lo podamos entender. Eso es gracia y eso es misericordia. Y Dios ha derramado como nunca antes en la historia, su gracia sobre su criatura a través del Espíritu Santo, que está contigo y conmigo. Luis. Como nunca antes podemos disfrutar de su gracia en nuestra vida. Que puntualmente cometemos un error, atención a lo que te digo, que puntualmente cometemos un error que nos hace echar mano de su misericordia, vale, pero es una situación puntual, no es tu forma de vivir, no es el estilo de tu relación con Dios. El estilo de tu relación con Dios es una vida llena de gracia, ¿ok? Llena de gracia. Qué linda es que esa fue exactamente la frase que fue dicha sobre María. ¡Wow! ¿Cómo era María? ¿Cómo era María? Una mujer, la madre de Jesús, llena de gracia. No tenía una vida relacionada con Dios por misericordia. Era una mujer de limpio corazón que intentaba agradar a Dios de forma continua, ¿verdad? Y intentar relacionarse y amar a las personas que estaban a su alrededor. La gracia de Dios es su gracia las que nos ayuda a vivir como Jesús nos pidió. No es la misericordia de Dios. Es su gracia la que nos ayuda a, número uno, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y número dos, es la gracia de Dios la que nos ayuda a amar al prójimo como a nosotros mismos, no la misericordia. A veces aplicamos misericordia así, porque a veces nos dan ganas también de darle un aguantá con los 5 dedos a algunas personas, ¿verdad? Por algo que hacen o que dicen. Y aplicas misericordia, no se la das. Pero ¿cómo aplicas gracia sobre esa vida? Siguiéndolo con la relación con esa persona para ayudarle a cambiar. Es exactamente lo que hace Dios con nosotros, igual. ¿Vale? ¿Sí? Así que recuerda, quiero dejarte una frase en tu mente, que la he dicho antes así de pasada. Cuando una circunstancia negativa en tu vida, llámala esa circunstancia negativa como tú consideres o como tú creas o como venga a tu mente. Cuando tú una circunstancia negativa en tu vida la mantienes por mucho tiempo, tienes la tentación de creer a esa circunstancia antes de lo que es Dios capaz de creer, antes de hacer. Eres capaz de creer la circunstancia antes de creerle a Dios. Y entonces llegas a poder creer que esa circunstancia es la voluntad de Dios para tu vida, cuando no es así. ¿Ok? Por eso yo digo hasta la saciedad, por ejemplo, entre otras cosas. Dios ni quiere, ni desea, ni utiliza, ni permite la enfermedad en su pueblo. ¿Vale? Lo voy a decir y me voy a cansar de decirlo, aunque lo haga y me diga, no, pero es que a esta persona le ha pasado no sé qué es. Lo que pasa es que esa persona está todavía en su relación con Dios viviendo de la misericordia de Dios. ¿Sí? Si una persona vive en la gracia de Dios y aún así, por el motivo que sea, cae o recibe una enfermedad o se enferma, ¿verdad?
Que lo vea como un momento especial de acercamiento a Dios. Es decir, Señor, tú lo vas a sacar de esto y yo voy a seguir viviendo como yo he vivido siempre. Esto no tiene nada que ver, esto no forma parte de mi esencia. Ni me lo has dado tú. Esto ha pasado, no sé por qué, ni me interesa. Lo que quiero es salir de esto ya y seguir viviendo como tengo que vivir. ¿Ok? Recuérdalo. El problema es, cuando llega una circunstancia negativa, cobijarla, mantenerla, hacernos preguntas, darle vueltas al asunto, en vez de declarar lo que está dicho en las Escrituras y de empezar a vivir como nos corresponde vivir. ¿Sí? ¿Sí? Si es con tu trabajo, lo mismo. Si es en tu relación con alguien, lo mismo. Es interesante ver cómo hay riesgo y dificultad en prosperar y en no prosperar. ¿Sabías que había un tipo, lo tenía por aquí apuntado, había un tipo en la Biblia que se llama Agur, que aparece en el libro de Proverbios? Él escribe no todos los proverbios son de Salomón, hay un capítulo que no es de Salomón, y como se nota que no es de Salomón, porque el tipo escribe, Dios, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie si me prosperas y te niegue, me olvide de ti. O siendo pobre, robe y blasfeme tu nombre. Es para darle con las dos manos. O sea, ni me des mucho ni me des poco, porque si me das mucho, Señor, me voy a olvidar de ti. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, continuamente dice Dios a Israel, ¿no te acuerdas que yo soy el que te da la fuerza para que tú prosperes? Y yo soy lo que mueve todo a tu alrededor para prosperarte, y soy yo, ni siquiera eres tú. Y este tipo dice, no, Señor, no sea que me prosperes demasiado y me olvide de ti. O no me mantengas tan muerto de hambre, Señor, no permitas que pase tanta hambre, que entonces me ponga a hacer fechorías y diría, nena, ¿qué nivel de madurez tan alto tiene este personaje? Pero sabes que por desgracia a veces nosotros somos igual o peores. ¿Sí? Este tipo está diciendo, no me quites tu misericordia, ¿vale? Pero no me dé demasiada gracia, porque... Yo he conocido a una persona que me dijo eso a mí, y le tenía confianza, una persona que conozco, y digo, me da una arte con las dos manos, así date así las orejas, ahora y te quedas solo, macho. Porque lo que acaba de decir es una barbaridad. No, pero es que es verdad, porque es que luego el Señor, es que ya me ha pasado, el Señor me prospera y luego Dios. ¿Esto en tu corazón no lo tiene Dios? O sea, no sabes vivir, le decía él, no sabes vivir en la prosperidad, no sabes vivir en su gracia. Bueno, trabaja tu corazón, pero ojo que muchas veces así somos nosotros, todos. Por eso tenemos que decir al Señor, Señor, ayúdame, como he dicho muchas veces, a examinar mi corazón e incluso dime cosas que hay dentro de mí que estén mal y que yo no me doy ni cuenta. Que estén mal o simplemente que son tan humanas, tan egoístas, que luego a la hora de la verdad de ejecutar cosas, miro siempre por mí mismo antes que por nada ni nadie más. Y eso declara cómo está nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Y examina nuestro corazón para saber qué tenemos que decirte luego, Señor, perdóname por esto, estoy pero requete mal. Y ayúdame a cambiar, porque quiero vivir en el nivel de la gracia, es decir, dar y no esperando nada a cambio. Bendecir a otro por el mero hecho de bendecirlo. ¿Sí? A devolver bien por mal. Me dieron mal y yo en vez de darle ese aguantar, le digo, venga, vale, y miro bien por la persona. ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Eso lo veo aquí. Ojalá haya podido quedar en tu corazón, ¿verdad? Clara la definición de lo que te quería decir hoy, entre lo que es gracia y lo que es misericordia. Porque si la has sabido manejar correctamente, vas a poder empezar a vivir correctamente. Y tú vas a elegir. Yo siempre digo que a mí lo que me importa mucho es que el pueblo de Dios entienda. Porque entonces las personas somos responsables de nuestras decisiones. Y aunque sea para mal, yo digo, no, yo lo quiero hacer así. Ya está. Ya nadie te tiene que decir más nada.
Nadie tiene que decir más nada. Y tú eres responsable de tu vida y tú lo haces por los demás, porque tú ya sabes las elecciones que puedes tomar, ¿cierto? Espero que lo hayas podido entender y recibir así. Solo te quiero decir que el único factor que te ayuda, y esta apréndetela, que te ayuda a empezar a hacer el giro de vivir en la misericordia, empezar a vivir en la gracia, ¿sabes cómo se llama? Agradecimiento. Lo he dicho en otras ocasiones, de otras maneras, lo he dicho muchas veces, todos los días tenemos a veces la mala costumbre de empezar nuestras oraciones siempre pidiendo, ¿no? Acostúmbrate a todos los días a encontrarte con Dios y empezar todas tus oraciones con alabanza y acción de gracias a Dios, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho ya en tu vida y en la vida de los demás, de los que están a tu alrededor. ¿Que hay mucho que hacer? Tranquilo. El agradecimiento rompe el egoísmo del corazón de las personas. ¿Verdad? Porque le estás diciendo a otro, si no es por lo que tú has hecho, yo podría tener el beneficio que tengo. Entonces reconoces que alguien más ha hecho algo por ti. No lo has hecho tú solito, porque eres muy chulo. ¿Verdad? ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Es Dios el que ha dicho, yo quiero llevarte a una tierra de leche y miel. Yo soy el que quiere y puede sanar tu corazón, tu vida, tu alma y sanar tu cuerpo y prosperar toda tu vida y a los tuyos. Y Dios no desea que nada nos falte. Empecemos a identificar nuestros patrones de comportamiento, nuestra forma de vivir para poder decirle a Dios, Señor, ayúdame a encaminar correctamente mis pasos. Y que podamos vivir como dice la Biblia, no pidiendo prestado, sino prestando. No teniendo que pedir, sino dando. Señor, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Señor, porque tu corazón es claro, Señor. Somos nosotros siempre los hombres los que le damos la vuelta a las cosas. Pero en esta mañana, Señor, yo bendigo a tu pueblo y bendigo esta palabra, Señor, que va a operar ahora en sus corazones, sí o sí, hasta para tomar la decisión de decir no quiero. Pero va a traer un resultado, Señor. Cuando tú dices en tu palabra, Señor, de ti mismo, que tu palabra siempre da un fruto, es que siempre da un resultado, aunque el resultado sea que no nos da la gana hacerlo, pero trajo un resultado, fabricó una respuesta en nosotros. Y así lo creo y así lo declaro, Señor. Tu pueblo va a ser aquí, pueblo entendido, Señor. Pueblo que sabe lo que tiene que hacer para prosperar contigo, para vivir en tu santidad, para vivir en tu bendición, Señor, y lo que va a hacer para vivir a su manera, Señor. Y cada quien va a saber que lo que pasa en su vida es el resultado de sus propias decisiones, Señor. Y también vamos a aprender que cambiando nuestras decisiones, nuestro pensamiento y haciendo las cosas de tu manera, las consecuencias son otras, Señor. Unas veces más rápidas, otras más lentas, unas más fáciles, otras más difíciles, pero vamos a entenderte, Señor, cuál es tu corazón y vamos a aprender a vivir, Señor. Te agradezco sumamente tu presencia en medio nuestro en este día, Señor, tu presencia en medio nuestro, Señor, y la revelación de tu palabra para nuestro espíritu y para nuestra conciencia, Señor. Renovados seamos, Señor, por tu palabra preciosa. Acompáñanos con bien, Espíritu Santo, marcha a nuestro lado en estos días, acompáñanos con todo tu bien y toda tu comunión con nosotros. Ayúdanos, tú que eres nuestro compañero de viaje, a vivir una vida en santidad. En nombre de